de Dios. Ya oramos, ya vamos a irnos a la palabra de Dios. A veces nosotros leemos antes, y en la revelación de Jesús el Cristo, nosotros leíamos pero sin entendimiento, ¿verdad? Incluso agarrábamos el Salmo 91 y lo poníamos en la entrada de la casa. ¿No lo hizo usted? Sí, amén. Yo lo hice, hermano, ¿verdad? Ya hasta en el baño teníamos el Salmo 91, ¿verdad? Ahí teníamos miedo que llegara Satanás a sentarse en la taza del baño con nosotros, ¿verdad? Sabíamos que lo que Dios estaba hablando era del Cristo, ¿verdad? Que el que habita bajo el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Habla de esa relación que el hombre va a tener con Dios cuando se vuelva a Dios, cuando crea el Evangelio, cuando cree en la persona divina de Jesús el Cristo, autor de eterna salvación. Que de esa condición de la potestad de Satanás, del pecado y de ese señorío de la muerte, Dios nos rescató a través de su Hijo, a través del Mesías, a través del Cristo. Amén. Porque debemos de entender, y algo que han predicado hermano Kevin, y también estaba predicando, ¿cómo se llama el hermano de Guatemala? El hermano Cardona. Predicaban referente a la gravedad del pecado, que la gente lo ve muy liviano, y prácticamente me ministraba el Espíritu Santo cuando él hablaba de que muchas veces llevamos el Evangelio, pero solo le hablamos del amor de Dios y no le hablamos de su condición espiritual del ser humano. Entonces le vamos, si no tenemos claro esta buena noticia, entonces las personas en verdad se van a apegar a una religión, se van a apegar a sus criterios, se van a seguir apegando a sus criterios, a sus argumentos y a sus conceptos religiosos, pero no van a salir de la condición espiritual en la cual el ser humano se encuentra bajo la potestad de Satanás, el señorío del pecado y el señorío de la muerte. Esa es la condición espiritual de aquel hombre que quedó dividido de Dios a causa de que dio su palabra, amén. Aquel hombre que estaba con Dios desechó a Dios, amén. Sabemos que nuestros primeros padres, que son Adán, ¿verdad? Adán y Eva, pues ellos traspasaron el pacto, y así lo sigue diciendo a través de las escrituras. Vemos como el Señor nos sigue hablando, pero nos sigue mostrando siempre la respuesta de Dios que está en Jesús el Cristo, autor de eterna salvación, amén. Y esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien da testimonio de esta gracia, de esta fe gloriosa acerca de su Hijo Jesús el Cristo. Yo no pudiese dar testimonio del Evangelio porque no es obra mía, es obra del Espíritu Santo en mí. Y voy a dar lo que el Señor me ha dado y me ha revelado por gracia y misericordia, no porque haya asistido a un colegio teológico o porque pertenezca a un grupo de personas. Doy gracias a Dios porque pertenezco a ese pueblo de Dios, a ese pueblo que Dios ha pagado un precio muy alto, a esa manada pequeña, a ese remanente que Dios derramó su gracia, lo hizo partícipe de este pacto, lo hizo partícipe de esta gran obra, para que lo diera a conocer en todas las naciones, amén. Amén. Y usted y yo somos pueblo de Dios, somos nación santa, pueblo adquirido, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿qué dice? A su luz admirable, amén. Nos ha sacado de la potestad de Satanás, del señorío del pecado y del señorío de la muerte, para trasladarlo a su luz admirable, y de esa manera las naciones que están en tinieblas puedan ver esa luz, amén, amén. Y puedan ser rescatados de ese señorío de Satanás y de esa condición de pecado y muerte que hay en el hombre a causa que desechó la palabra de Dios, amén, amén. Desechó a su Hijo, desechó al Verbo, desechó al Cristo. Amén. Y mire lo que dice Isaías. Y como repito, recuerden que yo antes, sin la revelación, pues yo decía, ¿y qué quiere decir esto? ¿Va? Uno decía, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, Jerusalén, en los días de Usías, y uno lo leía, ¿verdad? Y hay gente que es profunda en teología, pero entendemos que la revelación no es por tener un conocimiento teológico que viene. Hay personas, incluso el pueblo, se recuerdan, por ejemplo, el pueblo al cual Dios le dio su pacto tenía un vasto conocimiento. Los fariseos, los escribas y los fariseos tenían un vasto conocimiento en el Taná. Tenían la ley, ¿sí o no? Amén. Y no reconocieron al Mesías. Entonces hoy en día sigue pasando. Hay personas que tienen un gran conocimiento teológico, pero no pueden ver al Cristo. Amén. Amén. Desechan esa gracia y lo ven como una materia más. Amén. Como una Cristología 1, una Cristología 2, Cristología 3 y no sé cuántas Cristologías se inventaron ellos. Pero yo solo veo a Cristo Jesús, autor de eterna salvación, que es el único que medió entre Dios y nosotros. Amén. Amén. Y mira lo que dice acá el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios debemos entender que 66 libros. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que son 66 libros? Amén. Miren, hermanos, no se van a ir a Google porque le van a salir más. Le van a salir más.
Porque alguien me dijo, no, pero ya en Google, y yo, hasta Google a mí no me interesa, ¿verdad? Entonces, si no, los 66 libros dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Para darnos testimonio de esa gracia, mostrarnos la condición en la cual nosotros habíamos quedado a causa de que el pecado nos dividió de Dios. El hombre dice que nace en pecado, porque así dice la palabra de Dios, en pecado, dice el salmista David, ¿verdad? Me concibió mi madre. Él está diciendo, yo venía separado de Dios y yo necesitaba un redentor. Amén. Y me redimió y me sacó de las nieblas y me trasladó a su luz admirable. Usted y yo veníamos sin rumbo y sin Dios, incrédulos a la palabra. Amén. 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 O no amén, decía el hermano de mí, ¿verdad? Amén. Entonces sigue y mire lo que dice acá. Esas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá, Jerusalén durante los años. Dice, hijo de Amós, acerca de Judá, Jerusalén durante los años que Usías, Jotán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Entonces, nosotros veíamos todo esto, pero lo que el profeta nos está queriendo decir a través del testimonio que está dando de esa gracia del Espíritu Santo en las Escrituras, dice que el profeta Isaías, inspirado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de Dios, nos habla que durante el periodo de estos reyes, el testimonio del advenimiento del Mesías fue anunciado a través del profeta, que es Isaías, valga la redundancia. Amén. Que siempre el obrar de Dios siempre ha estado en su Hijo, porque la palabra de Dios dice que fuimos creados en Él, por Él y para Él. Entonces, que el importante aquí, ¿quién es? Él, el Hijo. Amén. Porque dice que Dios le ha concedido todo al Hijo. Amén. Todo al Hijo. Entonces, en el Hijo se nos ha concedido todo, hermanos. Y miren, y eso es triste, porque muchas personas predicando, llámense pastores, llámense profetas, llámense, tienen un montón de nombres, tienen hasta querubines, ¿verdad? Allá hay ministros querubines, ¿verdad? No sé qué le vende querubín, pero ellos se autoproclaman de esa manera. Llámese, apóstol o discípulo, ¿verdad? Porque hay unos que creen que son discípulos. Pero la verdad, hermanos, como decía el hermano, ¿cómo se llama? El hermano Cardona, la verdad es Cristo. Amén. Amén. El mediador es Cristo. El obrar de Dios siempre ha sido Cristo. Amén. Amén. Entonces no podemos, y por eso me gusta esta alabanza, porque está bien guiada por el Espíritu Santo, que dice que se apaguen las luces que están sobre el hombre y que solo pueda brillar Él. Porque el único que obró salvación, el único que consumó su obra, ¿quién fue? Cristo. Fue Cristo. Dios nos envió a su Hijo para la redención del hombre. El Hijo nos redime y el Espíritu Santo sigue dando testimonio a las naciones que Jesús es el Cristo, autor de eterna salvación. Entonces aquí lo que el profeta Isaías estaba anunciando era que durante todos estos periodos el Señor, el Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo, el profeta está diciendo que fue anunciado el advenimiento del Mesías, que el obrar de Dios siempre ha estado en la promesa. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, era en la promesa del Mesías que iba a venir. Amén. Como se salvaban creyendo en la promesa del Mesías, Cristo de Dios, que iba a venir, que iba a poner su vida, dice, para el rescate ¿de quién? De muchos. Amén. No de todos, porque no todos iban a creer, sino de muchos, aunque el pago, ¿verdad? Fue nada más por los que creen. Amén. Amén. Aunque ahí está su obra, ¿verdad? Y es para todo el que cree, pero no todos van a creer, sino que el que cree va a ser salvo. Amén. 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 Entonces, miren, esto es bien tremendo, porque el Señor, créame, que si Dios quisiera que todo ser humano creyera a su palabra, pero no todos van a creer, aunque Él murió, ¿verdad?, por aquellos que hemos creído, pero también ahí está el sacrificio para todo aquel que quiera creer. Amén. Pero como no todos van a creer, amén, de tal manera se amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque ahí está su sacrificio, para que el hombre pueda tener redención. Amén. Amén. Pero el hombre no recibe ese amor, no sé si me voy a entender, pero aquel mundo dice que cree. Así dice, no dice que crea, que cree, dice que cree en que en el Evangelio tenga vida eterna. Amén. Pueda venir, pueda volver a esa comunión con Dios, porque el hombre cuando estaba con Dios tenía esa comunión con Dios. Amén. Pero vemos que por la influencia de Satanás el hombre transgredió la palabra. ¿Por qué? Porque lo influenció a pecar en contra de Dios, a que el hombre no pudiese obedecer a Dios. Y si dice que uno es esclavo de quien obedece, entonces el hombre que estaba con Dios, que era hijo de Dios, pasó de ser hijo de Dios a ser hijo de Satanás. Amén. Por eso dice que el mundo entero está bajo el maligno. Amén. ¿Verdad? Porque el mundo entero, dice, está bajo el maligno. Entonces todo aquel que no cree en el autor de eterna salvación, ¿está bajo quién?
El maligno. Pero también entendemos que nosotros nacimos en pecado, amén. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, están destituidos de la gloria de Dios, amén. Entonces ahora dice que solo a través del Cristo nosotros podemos tener redención, volver a esa comunión con el Padre y poder vivir para la alabanza de su gloria, amén. Entonces aquí lo que el profeta estaba diciendo era eso. Dice, el buey conoce a su dueño. Mire cómo dice en esta otra versión. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y no es que no tuviese conocimiento del advenimiento del Mesías, pero nosotros nos estamos siguiendo quizás a ver a aquel pueblo, pero dice que las escrituras son espejo para nosotros. El problema no es que hoy en día las personas no tengan conocimiento. A veces tienen un vasto conocimiento, pero están rechazando esta gracia. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, pero de la revelación del Cristo. O sea, lo han tomado nada más, miren, y eso yo de verdad me daba tristeza. Y como yo les comentaba anteriormente, que estando en el hospital es duro escuchar a las personas de esa manera. Cuando uno les habla de esta gracia, les habla del Evangelio, yo le preguntaba a alguien, me decía que ella quería sanar y que su fe estaba en la sanidad que Dios iba a hacer, y que ella se declaraba sana. Y yo le hablaba cuál era el propósito de por qué de esta sanidad que ella quería. Y prácticamente esta persona ni le interesó el propósito, ni le interesa hacer la voluntad de Dios. Me decía que ella le había pedido sanidad al Señor porque sus nietos no quieren que se muera y ella quiere seguir cuidando a sus nietos. El problema de esto es que no se dan cuenta de la gravedad del problema espiritual. No hay nada de malo que le pidan al Señor, ¿verdad? Pero le están pidiendo de la manera incorrecta, amén. Sin la fe en la promesa del Mesías, sin conocer el propósito por el cual Dios nos ha mostrado a su Hijo, amén, que es para redención del hombre. No están, miren, las señales, los portentos, los prodigios, el pueblo, el pueblo cual Dios se recuerdan que lo iba guiando en el desierto. Ellos vieron portentos, milagros y prodigios, pero dice que no entraron a la tierra prometida, amén. No entraron tampoco, dice Juré, que no iban a entrar en el reposo de Dios, y el reposo de Dios era Cristo. Ellos tenían que poner la fe en la esperanza gloriosa, no de un milagro, no de un portento, sino en la persona del autor de eterna salvación. Porque lo que Él vino a buscar y a salvar es aquel hombre que estaba dividido de Dios a causa del pecado, y por ende estaba gobernado por las tinieblas, que es Satanás, y hay una muerte espiritual que es la separación eterna entre Dios y el hombre, y Él viene y lo resuelve a través de su Hijo, amén. El problema que nosotros estamos viendo, lo que Isaías nos está hablando, pero estamos viendo a aquel pueblo, pero no nos estamos viendo nosotros. Y Él está diciendo acá que en todo tiempo, en toda generación necesita escuchar la voz de Dios, amén. Porque el hombre lo que necesita, está hablando en Isaías 1:1, es redención. Y que mientras Isaías, Dios le dio esa vida, entendió el propósito de Dios por el cual él estaba dando ese testimonio. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios aquí en la tierra, entonces nos preocupamos por nuestra generación, amén. Y damos testimonio de esa gracia que Dios nos ha revelado, por gracia y misericordia, no por ser los mejores, no porque sea la mejor elocuente. De hecho, no se preocupen, yo quizás no seré la mejor elocuente, pero yo sí creo que Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Quizás no predique bonito y me digan amén, 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 amén. ¿Verdad? No me interesa eso. A mí lo que me interesa es que el Señor me apruebe, que yo sea obediente a su pacto, y que donde me tenga, Él pueda hacer su obra, siga haciendo su obra en mí y conmigo. Amén. Amén. Que me siga siendo partícipe de esta obra. Amén. Entonces es triste porque les comentaba a estas personas, y no me estoy burlando, no estoy tampoco satanizándola, pero eso es lo que le ha enseñado la religión. Y cuando nosotros hablamos de fe, creen que los que no tenemos fe somos nosotros. Porque ha habido personas que me dicen, declárese sana, declare la palabra sobre su vida. Pero es que yo tengo declarada la palabra en mi vida. Dios ya me reveló a Jesús como el Cristo, y entiendo que en Él todo está resuelto, amén. Entonces que el problema ya no es problema para mí, que si Dios me puede sanar, claro que lo puede hacer, ¿verdad? Amén. Pero de todas formas, de cualquier cosa voy a morir, amén. No voy a volver a morir, voy a morir, amén. Tarde o temprano voy a morir, amén. Entonces, ¿qué es lo más importante, lo eterno o lo efímero?
Pero la gente le está dando, la religión le ha enseñado al hombre que lo efímero es lo más importante, y atraen a las personas a través de sus dogmas religiosos que le dicen: si usted no está bendecido, si usted no es próspero económicamente, entonces usted tiene una maldición en su vida. Entonces le dicen: ofrende de 200 para que Dios le dé 600. Hermanos, el Señor no es ni la lotería, ni tampoco es, como le pudiésemos decir, ¿cómo se diría? Estas personas que intercambian, que si da tanto le van a dar tanto. ¿Cómo podríamos decir? ¿Qué palabra pudiésemos usar? Estas personas, para empezar, son interesadas. ¿Amén? ¿Cómo? Como que fueran prestamistas. Entonces, y yo siempre digo: miren, hermanos, es que Dios sin mí sigue siendo Dios. Yo sin Dios no soy nada. Entonces, pero como la religión y los dogmas religiosos han enseñado otros caminos, entonces la gente, cuando ve la fe verdadera, cree que los que no tenemos fe somos nosotros. Y hay gente que le dice a uno: usted es conformista. Y le digo: exacto, porque yo me conformo con que Dios me ha revelado a Jesús el Cristo, porque es suficiente para mí, hermano. Es que en esta vida no lo es todo, hermanos. La vida en Cristo sí lo es todo, pero esta vida que todo ser humano tiene en esta tierra es efímera, es perecedera. Tarde o temprano se le va a acabar sus bienes, porque si usted muere, aunque no se le acaben, no se lo lleva. Se le acabó ahí, ¿verdad? Entonces vemos que en verdad lo que el hombre necesita es resolver el problema espiritual. El problema espiritual es que el hombre está separado de Dios y tiene que volverse a Dios. Pero si usted, a veces nos ha tocado con Pastora Fina, que estamos dando el evangelio, pero las personas dicen, yo, hasta familiares de pastores hay ahí, ¿verdad? Dicen: no, si mi primo, o mi tío, o mi prima, o mi hermano, o mi cuñado, o mi hermana es pastor, ¿verdad? Y como que por ser pastor la persona ya está con Dios, y porque ellos son familiares del pastor ya también están con Dios. Entonces, pero eso es lo que la religión ha enseñado. Amén. Y miren, cualquier parecido es pura coincidencia. Hay gente que le dice: no, yo ya hice la oración de fe, y uno le está hablando de la fe correcta, le está hablando del Mesías, le está hablando del problema espiritual, pero ellos creen que ya se resolvió, porque anteponen sus criterios y sus argumentos, amén, religiosos ante la verdad de Dios, y nos hacen ver a nosotros como que nosotros no tenemos fe. Y lo que hacen es a veces apartarse, miren, y a pesar que están muriendo. Entonces dicen: no, esta persona no tiene fe porque no cree que Dios le puede sanar. Y le digo: no, es que más que una sanidad es la salvación. Amén. Porque si me sana me puede sanar de cualquier enfermedad, pero el problema es que eso no es criterio de salvación. Amén. 10 leprosos, 10 sanó, 1 creyó, pero 9 se fueron sanitos, pero separados eternamente de Dios. Amén. Entonces, que las personas estén recibiendo milagros no significa que se hayan encontrado con Dios o que tengan la fe correcta. El pueblo al cual Dios, y vuelvo y repito, introdujo al desierto para que su fe, para que su corazón fuese probado, dice que de todos esos, ¿se recuerdan cuántos entraron a la tierra prometida? Josué, Caleb y los huesos de José, ¿verdad? Sí. Amén. Amén. Solo ellos. Y entonces aquella gente que vio portentos, milagros y prodigios, ¿qué pasó? Murieron en el desierto, perecieron, porque eso es lo que pasa cuando el hombre rechaza a Dios. Amén. Cuando rechaza esta gloriosa verdad acerca del Mesías Cristo de Dios, acerca de esta verdad que tiene que gobernarnos y tiene que ser una realidad en mi vida, una vida en mí. Amén. Entonces, pero las personas se preocupan más por lo físico. Y este domingo le puedo asegurar que se congregaron millones y millones de personas en lugares, en congregaciones que tienen hasta nombre de Roca Eterna, el Cristo, fuente de vida. Incluso pueden ponerle Maranata a la iglesia, pero no están esperando al Cristo, están esperando milagros, portentos y prodigios. Y como decía el hermano Cardona, lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural caduca. Lo eterno no. Amén. Amén. ¿Verdad? Y lo sobrenatural no puede redimir a nadie. No sé si me voy a entender, porque aunque veas cosas sobrenaturales no significa que la persona va a creer a la respuesta que Dios está dando en el Hijo. Amén. Porque las señales que Él hizo, lo dice en San Juan 20:30, dice que hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, ¿verdad? Pero las que se escribieron, estas se han escrito para que creamos que Jesús, dice, ¿verdad?, es el Cristo. Y para que creyendo, para que en esa fe nosotros podamos dar testimonio de Él. Amén. Pero esas señales fueron dadas para que creyéramos que Él era la promesa, que Él era el único que podía mediar entre Dios y nosotros. No era para que la gente se maraville. Miren, hermanos, cuando usted oiga, esto es satánico, perdónenme,
Y yo sé que muchos religiosos me pueden estar viendo, a mí no me interesa su opinión, su argumento, su criterio religioso, no me interesa su dogma que usted practique, pero esto es satánico. Cuando alguien le diga, gran campaña, poder, unción y milagros, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque la palabra de Dios dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en quién? En el Cristo. Y la gente podrá ver sanidades, podrá ver portentos, pero eso no significa que ellos estén dando la respuesta. ¿Amén? Porque si apartan al Cristo, y muchas veces usan al Cristo, oigan esto, pero no crean que para llevarlos a Dios, sino para traerlos hacia ellos. Y por eso tenemos después diciéndole padre, madre. Y yo me acuerdo que Dios me dio una madre, ¿verdad? No sé cuántas le dio su papá a usted, ¿verdad? Pero a mí no me dio una, ¿verdad? Pero después ahí andan siguiendo hombres. ¿Por qué? Porque se maravillan con todas esas cosas que ven, ¿verdad? Pero también debemos de entender que Satanás va a hacer señales, portentos. Y dice que va a ser prodigio, no. Sí. Para engañar, para que las personas sigan engañadas y no crean. Y dejen, miren, y que no puedan ver la cruz, que no puedan ver al Cristo, que no puedan ver el consumado. Amén. Entonces, miren, eso es muy delicado. Si nosotros no presentamos al Cristo, al autor de eterna salvación, como Jesús el Cristo, el que vino a derrotar a Satanás, que él quitó el pecado y que venció la muerte, y que solamente en él y solo a través de él, mediante la cruz y la resurrección, el hombre puede tener redención eterna. Amén. Pero tenemos, como dicen, a través del Evangelio, Él nos va a mostrar nuestra condición espiritual. Y algo que yo le comentaba, que vengo un día de eso platicando, que entre más se nos revela el Cristo, nos dimensionamos cuán grande es el pecado del hombre y cuán grande ha sido el pecado en nosotros. Amén. Entre más nos revela el Cristo, usted no se siente más santo, se siente más pecador, ¿o no? ¿O se siente más santo? Se siente más pecador y uno se siente más así como humillado, ¿verdad? Ante esta gracia. Y uno dice, wow, Señor, si todo esto depende de ti. No hay obra humana que yo pueda hacer, ni siquiera la evangelización mundial, como no es obra mía, la hace Él en mí, me hace partícipe. Si usted está sacando pecho porque dice, el pecho es el tórax, es aquí, ¿va? No va dando otra cosa, ¿va? Pero así se dice como buen salvadoreño, en el idioma salvadoreño, y cree que es obra suya, y porque aquel joven o aquella señorita o aquel caballero o aquel pastorcito habla elocuentemente y por eso las personas reciben y creen a esa gracia que Dios revela. No hay ninguna capacidad de hombre. Dice que quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo a través del testimonio de Jesús el Cristo. Entonces no hay obra en nosotros. Yo he escuchado personas que hablan tan elocuentemente, pero sus vidas están hechas, como dicen, pasa. Amén. Que dan pena. Siguen viviendo peor que el mundo. Amén. Y digo peor que el mundo. Y eso es triste, hermano. Eso es triste porque esa no se ha hecho vida en ellos. Amén. Entonces vamos a seguir acá y dice, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aunque Dios les había hecho partícipes del pacto, les había revelado, ¿cómo les pudiese decir? Les había revelado su pacto, estaban incluidos en el pacto y Dios les había mostrado, les había anunciado ese advenimiento del Mesías. Ellos lo habían desechado. Amén. No creían no se sometían a su señorío, amén. No se sometían a hacer la voluntad de Dios, amén. Porque estaban desechando el pacto y hoy en día sigue pasando. La gente, hermanos, miren, quieren un evangelio light, dicen, pero es que no hay evangelio light, hermano. El light eso es algo que yo no sé dónde inventaron eso, ¿verdad? Pero no hay. El evangelio es la excelentísima buena noticia acerca de Jesús el Cristo, autor de eterna salvación. Amén. Y cuando eso se te revela a tu vida, ya no vives para ti, sino que vives para Él. Ya no haces lo que tú hacías antes, que vivías para ti, ahora vives para Dios, haces la voluntad de Dios. Amén. Amén. Pero la gente quiere un Dios, miren, quieren un Dios de milagros. ¿Se recuerdan que aquí cantábamos una canción antes, cuando teníamos muy clara esta revelación? Quiero ver milagros, y hasta eso era emocionante, ¿verdad? Todos quieren ver milagros. Pero no todos quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Y cuando el evangelio se predica, miren cuántas personas faltaron y cuántas siguen faltando en este lugar. Pero ¿por qué les cuesta? Perdón que hable así. Ay, ya me va a regañar. No, de Dios te tiene misericordia y te está hablando porque
Tu carne es de pecado y no quiere hacer la voluntad de Dios. Y tiene misericordia para hablarte y decirte que estás equivocado, estás equivocada. Porque no puedes vivir de la manera que tú quieres. Si en verdad te ha revelado que Jesús es el Cristo, debería ser un deleite congregarte. Y no tendría que haber excusa que tus hijos, que tu esposa, que tu marido, que tu familia, que tu tienda, que tu casa, que tu abuela o tu abuelo, tu madre, tu padre, mi hermana la mía, o sea, no hay excusa delante de Dios cuando a alguien se le ha revelado que Jesús es el Cristo. Amén. No puede anteponer personas o cosas a deleitarse en la respuesta que Dios está dando a través de su Hijo para seguirnos afirmando en esta gracia, para seguirlo anunciando a todas las naciones. Amén. No hay excusa, no hay nada que valga delante de Dios. Aunque diga que le has pedido permiso porque yo me siento un poquito pasosita, ¿verdad? Pasosito se sienten los patos. Amén. Eso a cada rato están pasosos, ¿verdad? Pero cuando tienes y sabes que es una necesidad escuchar la voz de Dios, porque esa voz es la única que te hace vivir en ese reposo. Amén. Que te hace estar en esa gracia y vivir en esa gracia. Amén. Entonces sabes que es una necesidad y que escuchar el Evangelio es un deleite y vivir en el Evangelio es un deleite, hermanos. No es algo que de verdad lo tomes cargoso si entonces lo has tomado como una religión y no estás viviendo para Dios. Porque en creo que 1 Corintios 5:1 5:15, 2 Corintios 5:15 dice: para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Está diciendo, ahora ustedes han vuelto a la vida, han vuelto a Dios, ya están con Dios, ahora ustedes viven en ese deleite. ¿Y qué es el deleite? De estar con Dios. Y como están en Dios, dan respuesta de Dios. ¿A dónde? A todas las naciones. Y no hay excusa porque ustedes ya no anteponen, ¿verdad?, personas, cosas, negocios, recursos ante la voluntad de Dios. Amén. Ustedes saben que vivir para Dios. ¿Por qué? Porque ese querer y hacer su voluntad está en nosotros. Incluso el congregarse, hermano, es querer y hacer su voluntad, hermano. Porque nos congregamos, porque queremos y anhelamos seguir escuchando la voz de Dios para que Él nos siga guiando a toda verdad. Y esa verdad nos siga siendo libre, porque quizás hay cosas todavía que nos estén impidiendo de vivir para Dios. Amén. Entonces, hermanos, si en verdad creemos que Jesús es el Cristo, entendemos que en nuestra vida todo está resuelto y que no hay nada que nos impida vivir para hacer su voluntad. Amén. Entonces dice acá vamos en el 4, ¿verdad? Oh gente pecadora, dice. ¿Y qué es lo que el Señor hizo? Y fíjense que aquí en el 2, yo iba escribiendo, ¿verdad?, lo que el Señor me daba. El Señor los hizo partícipes del pacto, pero ellos se rebelaron al desechar su pacto, pecaron en contra de Dios, aunque tenían ese conocimiento en ese advenimiento del Mesías y Dios los había hecho partícipe de esa bendición. Amén. Ellos la estaban desechando, no lo estaban reconociendo como su amo y dueño. Amén. Y eso pasa, miren, hermanos, con las religiones. Las religiones en verdad son inventadas por influencia de Satanás. Los hombres las inventan por influencia de Satanás. Amén. Y viene y dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿verdad? Pero en su final son caminos de muerte. Y cuando dicen, se recuerdan, nombre profetizamos, echamos fuera demonios, que hay de maldad en eso, ¿verdad? Pero es un camino de muerte. Amén. Si creemos que el Señor solo nos ha mandado para eso. Amén. Y no en verdad hemos creído que Jesús es el Cristo. 1 Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Así dice, ¿verdad? ¿O no? Es nacido de Dios. Si no cree que Jesús es el Cristo, no ha nacido de Dios. Hermanos, no ha nacido de Dios. Amén. Y sigue bajo la potestad de Satanás. El pecado sigue viviendo como incrédulo, porque todo aquel que tiene la esperanza en lo que hace, en sus obras, en lo que él puede hacer para hacer grato delante de Dios, es abominación a Dios. Amén. O aquel que cree que Dios nada más está, Jesús está aquí, pide lo que quiere, de poder Él te lo va a dar. Hermanos, Él tiene poder, pero para darte salvación. Y las cosas que Él te añade son nada más para que nosotros podamos siempre correr en el propósito eterno. No para decir que Dios está conmigo, amén, porque la gente que vio portentos, milagros y prodigios, el pueblo de Dios rechazó el pacto, desechó el pacto. Entonces, miren, hermanos, de verdad eso es muy delicado. Satanás le dijo: si postrado me adorares, ¿a quién se lo dijo? Al Cristo.
Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo y las cosas que en ellas hay. ¿Y qué es lo que anhela la gente que tiene religión, hermano? Salud, dinero y amor. ¿Eso lo anhela todo el mundo o no? Todos quieren estar sanos, hasta el mundo, el ser humano quiere estar sano. No sé si ha fijado. Hay personas que no quieren arrugarse, ¿verdad? Y están poniéndose botox, se ponen de que va de caracol, ¿verdad? Y de todo se echan, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que van a morir. Pero ellos no quieren morir y se aferran a una vida que es temporal. Y no se dan cuenta que hay un problema muy grave que es espiritual y que hay una eternidad también sin Dios. Amén. Y hay una eternidad con Dios también. Y si no se resuelve ese problema espiritual, aunque se llame evangélico, mormón, católico o como usted quiera ponerle a su denominación o quiera pertenecer a cualquier grupo, si usted no cree que Jesús es el Cristo, usted no puede ser de Dios y no puede vivir para hacer la voluntad de Dios. Y entonces usted va a querer miren esto, y eso es bien duro, hermano, porque es que está pasando y lo pasa. La gente vive esperando cosas, cuando el apóstol Pablo dijo: si esperamos en Cristo solo para las cosas de este mundo, somos los más dignos de lástima de todos los, así somos los más dignos de lástima, ¿verdad? Sí. De todos los seres, algo así, ¿verdad? Algo así dice. ¿De qué, como dicen? Creo que de todos los tiempos. Ok. Somos los más dignos de lástima, hermano. Amén. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios lo que nos ha venido a dar es vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia está en Cristo. ¿Para qué? Para expresar esa vida en todas las naciones, hermano. Y no está hablando de una vida efímera, está hablando de la vida eterna. Amén. De la reconciliación entre Dios y nosotros para expresarlo en todas las naciones. De eso está hablando, hermanos. Y la gente este día, como decía, se congregó. ¿Pero a qué se congregó? A buscar salud, dinero y amor. Parece que un Huicho Domínguez, ¿verdad? Uno quiere morir, todos quieren tener. Y hablaba el hermano Kevin, el Espíritu Santo del hermano Kevin. Y hay personas que no tienen, pero también tienen ese mismo problema espiritual. Y hay personas que tienen, pero también tienen el mismo problema espiritual. Amén. Amén. El que no tiene quiere tener, y el que tiene quiere seguir teniendo. Amén. Amén. Pero no se dan cuenta que hay un problema, hay un vacío, hay un desorden, hay tinieblas. Hay un gobierno de Satanás, hay un vacío por la ausencia de Dios y tratan de llenar esos vacíos con todo lo efímero. Dicen, y esto lo decía como ejemplo, el hermano Kevin decía: el día que yo me case, el día que yo tenga esto, el día que tenga lo otro, yo voy a ser feliz, pero nada lo va a saciar, porque el único que sacia ese vacío es el autor de eterna salvación, que es Jesús el Cristo. Y cuando estamos en el Cristo sabemos que en verdad todo lo poseemos en Él. Amén. Amén. Y que ya nada en nuestra vida lo vemos como problema, porque trascendemos cualquier circunstancia, aunque vivamos en medio del dolor, la angustia, la enfermedad o todo lo que parecemos. No hay problema para nosotros ya, porque ha sido resuelto, porque estamos en ese consumado. Amén. Entonces aquí sigue diciendo en el 3, el buey dice conoce a su dueño, y el asno dice el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es que el apartarse de la respuesta que Dios le había dado al pueblo de Israel, que estaba en el advenimiento del Mesías, y no reconocer esa bendición en la que estaban, haberle dado la espalda a esta bendición y no reconocer, miren esto, hermano, el señorío de Dios, amén, en sus vidas. Esto que es lo que le trae al hombre, le trae consecuencias eternas. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Mi pueblo no me está reconociendo como el Mesías, no me está reconociendo como Dios, amén. Se han apartado de esta gracia, se han apartado del camino del cual Dios ya lo había establecido, que era a través de su Hijo. Y aunque tenían ese conocimiento, ellos lo habían desechado. Amén. Habían desechado la fe en la promesa del Mesías. Y estaban viviendo como vivía Caín. Amén. Llevando las ofrendas que a ellos les parecían, pero no la que Dios había establecido. Amén. Y era la fe en la promesa de ese Mesías que iba a venir, que iba a ser inmolado. Amén. Pero eso es triste, porque hoy en día sigue pasando. La gente tiene la fe y toman, mire, parece como, ven a Cristo como que fuera ¿cómo se llama que sale, que tenía una varita? Harry Potter, ¿verdad? Solo diga la palabra mágica, ¿verdad? Y se le va a conceder. Como el mantra sería, ¿verdad? Como un mantra. En el nombre de Jesús el Cristo,
No dice Jesús el Cristo. En el nombre de Jesucristo, declaro y profetizo que vienen nuevos vientos a tu vida, ¿verdad? Pero de doctrina, ¿verdad? Para apartarlo, si te las ve. Y no te las ve para que diga engañado. Y usan el nombre de Dios en vano. Declaro sobre tu vida, dice. Fuerza de lo alto, declaro. Es que esa fortaleza está en Cristo, hermano, y ya nos la declaró en el Hijo el Señor. Y yo no necesito declararla porque la tengo. Amén. Y aquel que no la tiene solo puede ser revelada a través del Hijo. Amén. Amén. El que no tiene esa fortaleza. No es porque yo la declare. Entonces viene y le declaro que vas a tener una casa, declaro que vas a tener una vaca lechera. Tolón, tolón, tilín, tilín, ¿verdad? Y la gente está, oh my God, ¿verdad? Oh my God. La profeta me dijo, ya no es Dios, ¿verdad? Porque Dios no habla esas cosas y tiene razón. La profeta le dijo. Pero el profeta de profeta, usted lo sigue ignorando. Y este pueblo ignoraba a este profeta de profetas que era el Mesías Cristo de Dios. Amén. Entonces sigue diciendo en el 4. Y miren cómo le dice, por haber desechado, por no reconocer la bendición que Dios les estaba dando, de haberles revelado al advenimiento del Mesías, que la bendición estaba en su Hijo, que estaba en el Mesías. Miren cómo le dice el Señor en el 4. Y le está hablando a quién, hermano. ¿A quién está hablando? Le habló a su pueblo, pero nosotros ahora somos su pueblo. Nos está hablando a nosotros. Y miren cómo dice. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Ay, sí, qué bárbaro ese pueblo. No, a usted que me está viendo por los medios y a nosotros que estamos acá, el Señor nos habla y vean, dice, no vayan a estar ustedes como esa gente. Amén. Nos está advirtiendo a nosotros de no caer como esta gente cayó. Hablaban de un Dios que no conocían. Rechazaban al Mesías. Amén. Se apartaban de la promesa de Dios, que es el pacto en la promesa del Mesías Cristo. Y hoy en día sigue pasando desde los púlpitos. La gente les predica cualquier cosa para entretenerlos. Tienen hasta grupitos donde ellos mismos se están hundiendo más en la mentira. Y se creen hasta buenos, porque hay personas que dicen, pero mire, ¿cómo le va a ir a hablar a una persona que está enferma de cáncer, que tiene un problema espiritual? Sí, el problema que tiene ahorita es físico. ¿Y de dónde cree que derivaron todos los problemas del ser humano? Del problema espiritual. Pero las consecuencias todas las vamos a pagar que creamos en Cristo. Porque la tierra está maldita por la causa. Maldita será la tierra. ¿Por qué digo? Por tu causa. Porque el hombre pecó en contra de Dios, transgredió la palabra, desechó a Dios y la tierra está abajo. Maldición. Amén. Y mire, ¿qué está produciendo la tierra? Miren, hermanos, hoy todo lleva veneno. Todo. Los aguacates, todos le echan pesticida. Y le dicen, y a mí me encantó un muchacho que dijo, bueno, ¿qué voy a comer? Las gallinas tienen de hormonas, la carne de que tienen hormonas. Dijo, ¿qué vas a comer pollo? Carne, de todas formas, todo tiene hormonas, y no me lo como, ¿verdad? Entonces, pero es porque el problema del hombre es espiritual, y a través de que el hombre quedó dividido de Dios, vinieron todos los problemas del hombre. Vino la muerte física, la muerte espiritual, que es la que el hombre ni la conoce, ni la quiere conocer, y no se da cuenta que la tiene. Que es la separación eterna entre Dios y el hombre, y que el hombre puede morir esta noche y que Dios va a estar delante de Dios y no va a tener excusa. Es que eso es grave. Y que estando delante de Dios no va a haber excusa que le valga. No es que yo nunca escuché a Jesús como el Cristo. La creación dice que ella misma, ¿verdad?, da testimonio de la grandeza de Dios. Amén. No hay excusa. No tienes excusa delante de Dios. Hay personas que cuando están muriendo, ¿verdad?, reconocen que vivieron esta vida como quisieron, y que a la hora de la muerte dan cuenta, ahí se dan cuenta que no vivieron para Dios, y empiezan a estirar la pata y a pedirle, Señor, perdóname, ¿verdad?, por haber nunca puesto atención a lo que al llamado que me hiciste, ¿verdad? Entonces, y la gente está en los hospitales queriendo no morirse, con un propósito equivocado, no con el propósito de Dios. Y todavía viene otro religioso y le dice, no, declaré de sanidad. ¿Cómo usted le va a hablar que tiene un problema espiritual? Se van a ofender, y lo que no saben, que están ofendiendo a Dios con pedirle sanidad sin propósito. Amén. Y que las sanidades las puede hacer, y si no las hace, Él sigue siendo Dios. Amén. Es que no porque haga sanidades Él es Dios, Él sigue siendo Dios. Amén. Entonces este pueblo
había abandonado el pacto, no lo estaban reconociendo como su Dios y no estaban viviendo para Dios. Y por eso les dice el Señor: oh gente pecadora, en el 4, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué quiere decir? Me desecharon a mí, pecaron en contra de mí, quedaron separados de mí, son malvados, son pecadores. ¿Y quién lo dice? Hermanos, Dios y yo de verdad, a la voz de Dios deberíamos de temblar. Pero la gente está de burla. Hoy no va a ir. ¿Por qué? Hoy va a venir Paquito, que viene allá del oeste, ¿verdad? Ya. Entonces hay que atender a Paquito. Como que Paquito le va a dar redención, ¿verdad? Paquito y ustedes van a ir a una eternidad separada de Dios. Amén. Y mire que sigue diciendo acá. Y hable, hermano. Porque el propósito de congregarnos es para seguir siendo afirmados en la fe, para seguir recibiendo respuesta de Dios, para llevar esta respuesta a otro. Porque créame, cuando nosotros vamos y vemos personas que están muriendo y que ni así solo dicen: no, yo pertenezco, soy por 100%, y ya vinieron los hermanitos a orar y me declararon sanidad, y yo tengo fe, pero no le hablaron del Cristo, fíjese. Y yo conozco una persona y le digo que por eso ella estaba molesta, pero ella sigue congregándose ahí, que se iba perdida. Se molestó porque una profeta le iba a decir que su papá no iba a morir de cáncer, que Dios lo iba a sanar, y que ellos declaraban esa palabra y que el Señor la había confirmado, y el Señor murió. Pero le voy a decir algo: gracias a Dios, sin necesidad de intermediarios, el Señor le reveló el Evangelio a través de la Escritura. Y él empezó a leer la palabra, y ¿sabe qué le dijo a la hija? Yo no voy a sanar, pero yo voy feliz, porque yo me he encontrado con Dios. Yo he creído a la respuesta que Dios me ha dejado en esta escritura, que ella me dio entre Dios y mi persona. Y empezó, dice, a leerla, y le entendía y le mostraba siempre al Cristo. Y donde ella iba, desfila las profetas, pero ella sigue oyendo, porque me decía esta persona que ella quiere un esposo. Ella quiere un esposo, y que no entiende por qué Dios, es que Dios es soberano. Dios te va a dar lo que necesites, y lo que necesitas es el Evangelio, pero si no lo querés, siempre vas a tener vacío, aunque estés en una religión. La religión no va a saciar tu vacío. Te van a dar falsas esperanzas, te van a decir: tenga fe, ¿verdad?, que le va a venir uno con ojos azules a su lado, uno al derecho, a la izquierda, como usted lo va. Miren, yo donde me congregué así me decían, ¿o no? Sí. Me decían que no pidiera casita, sino que casota. Y que cuando nos fuésemos a casar, no íbamos a ver un enano, decía, ¿verdad?, sino uno de ojos azules, chele. Y aún no me habrá oído el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? No es lo que yo digo, hermano. Es que el Señor no ha venido, hermano. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y hay otro profeta, ¿verdad?, que me dijo que me da una Hilux. Yo siempre sigo oyendo: es en la 1, es en la 11C, ¿verdad? Pero no es por falta de fe. Yo tengo la fe en el Cristo. Amén. Mi esperanza es eterna, no está en las cosas efímeras. Así es. Pero todo aquel que tiene la mirada en lo perecedero es del mundo y pertenece al mundo, y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Amén. Y dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que la luz del Evangelio y la gloria de Cristo no pueda resplandecer, y de esa manera nos mantiene ciegos a través de los dogmas religiosos, a través de las cosas de este mundo. Y la gente dice: pero yo le pido y me da, porque dice que todo lo que pidieres en su nombre, Él lo hará. Pero lea todo el contexto, está hablando de lo espiritual. Amén. Es que el Hijo de Dios pide lo espiritual, hermano. El que no es de Dios pide para la carne, y la carne es de pecado. Mi carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Mi carne quiere deleites. ¿Para qué quiere la carne el Jairo? Para seguir pecando, hermano, para no vivir para Dios. Es mentira. Cuando me ven Jairo a las hermanas, no me van a escupir, van a vomitar, me van a bregar aquí, que me van a bregar los ¿cómo se llama? Volado. No, los rinden, ¿verdad? No, hermanos. Es así. Entonces, miren que sigue diciendo el Señor. Y dice después: con gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y oiga cómo les dice: ¿por qué son depravados? Vayan a sentarse, hermano.
hijos depravados. ¿Por qué les dice? Porque hay una depravación en el ser humano cuando abandona la gracia de Dios, cuando abandona esta fe en el Mesías. Se vuelven depravados, porque esa es la condición del hombre separado de Dios. No hay nada bueno en el hombre. ¿Y qué puede expresar? Algo bueno sin Dios. Todo lo malo. Vive para sus deleites, sus anhelos, sus deseos, sus propósitos, pero no eternos, sino que efímeros, porque todo es perecedero. Amén. No puede vivir para hacer la voluntad de Dios, porque esas cosas se anteponen a la bendición de Dios. Amén. Entonces sigue diciendo acá el Señor: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? ¿Lo han provocado? ¿Qué dice? A ira. Oiga, lo que está diciendo el profeta Isaías acá, que el Señor está irado contra ese pueblo. Entonces Dios está irado con ese pueblo que han abandonado la fe en el Mesías y que tienen la fe pero nada más en las cosas de este mundo y usan el nombre de Cristo nada más para las cosas de este mundo. Dice que son depravados, son gente pecadora, y dice pueblo cargado de maldad. ¿Por qué? Porque con todo que el Señor le ha dado el conocimiento en la respuesta que está en su Hijo, lo siguen usando nada más para ¿qué? Usando el nombre de Dios, ¿en qué? En vano. Pero no para lo que Dios lo estableció, que era para la redención del hombre. Entonces siguen alimentando la carne, y mi carne es de pecado. Mi carne no quiere hacer la voluntad de Dios, mi carne no quiere vivir para Dios. ¿Cuántas personas no vinieron? Y le van a decir al Señor, y no estoy diciendo que por congregarse usted va a ser salvo, es que nos congregamos porque somos salvos. Amén. Por eso nos congregamos, porque somos salvos. A menos que usted no tenga esa salvación, no la valora. Y no, ni siquiera ni siquiera medita en lo que Dios le ha dado. Amén. Es una gracia tan grande que ha derramado sobre nosotros, en nuestra vida, para que podamos expresar esa gracia donde quiera que Dios nos ponga. Amén. Pero qué triste que vemos la respuesta de Dios, la vemos tan liviana que ni siquiera la queremos escuchar. Es que fíjense que no hay pretexto. A mí me puede decir que estuve ingresado en el hospital. Yo he venido, hermanos, no en mi fuerza, sino en el poder de Dios, para seguir escuchando su voz y seguir escuchando respuestas. Porque a veces he venido de quimio y yo me he venido directo a escuchar, a ser discipulada, a ser ministrada por esa gracia. Amén. Porque la necesito. Amén. Entonces, pero es triste ver personas que un dolorcito de cabeza y dicen que Jesús es su Cristo. Pero si fuera su Cristo, esas cosas no le darían importancia, no desplazarían la bendición de tenerlo a Él y de escucharlo a Él. No desplazaría, perdóneme, cualquier excusa que usted pone es pecado delante de Dios. Y usted y yo pecamos cuando ponemos excusas para no escuchar el Evangelio. Amén. Le guste o no, se ofende o no, se ofende tu carne porque no quiere vivir para Dios y tu carne es de pecado. Y te ofende escuchar esta gracia, te ofende escuchar esta fe, porque esta fe no es como la religión le enseñaba, esta fe es para hacer su voluntad. Pero la gente nada más quiere usar el nombre de Dios nada más para las cosas de este mundo y son dignos de lástima. Amén. Así dice la palabra de Dios. Dios lo dice, entienda. No lo estoy diciendo yo, lo dice Dios. Y si usted no le cree a Dios, usted le está diciendo mentiroso. Y dígale a Dios mentiroso. Qué triste aquel día que usted llegue. No, si yo prediqué, fíjese. Si yo le dije a la gente, Jesús está aquí, pide lo que quiera. Y todo lo que pidas al Padre en su nombre te lo dará. Lea todo, hermano, escudriñe. El que es carnal pide para la carne. El que es espiritual pide para el espíritu. Amén. Para seguir queriendo, mire esto, lo espiritual para seguir en esta gracia, seguir siendo afirmados en esta gracia. Que Él nos siga abriendo puertas para dar testimonio de esta gracia. Amén. Para seguir siendo fortalecidos en esta gracia hasta que Él venga. Y seguir pregonando que Él es el Cristo. Bendecidos estamos en Él. Estamos en lugares celestiales. En lugares celestiales juntamente con Él. Nos ha puesto en una posición de hijos. Y esa es la mayor bendición, hermano, estar con Él, ser hijo de Dios. Amén. Y habernos revelado esta gracia. Yo no sé usted cuál es más bendición. El carro no es una bendición porque si no tenés para la gasolina vas a andar renegando. Amén. Usted no me diga que bendición. Esa es una añadidura y que te va a dar problemas a veces. Amén.
Si quiere carro, cómprelo. Pero la bendición es Cristo. Amén. Y si te da para que lo compres, qué bueno. Pero es para que sigas en el propósito siempre y que eso no desplace esa gracia. Amén. Entonces sigue diciendo, ¿por qué queréis ser castigados? Oiga lo que le dice. Aquí dice, dejaron de poner la fe en el Mesías, aunque miren esto, en el 4, dejaron de poner la fe en el Mesías, aunque siguieron con su culto, pero sin la fe en el Mesías. O sea, les rendían culto, pero no a Él. No sé si me voy a entender. Sí. La gente se reúne y se da culto, pero a ellos, no a Dios. Porque van de la forma equivocada a congregarse. Y este pueblo les daba culto, pero ya no se lo estaba dando a Dios, porque ya no tenían la fe en la promesa del Mesías. Ya no estaban viviendo para hacer la voluntad de Dios. Amén. Estaban viviendo para hacer lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Y esos son los caminos que el hombre se inventa. Amén. Efesios 2:8 dice, por gracia. Esto es por gracia. Soy salvo y esto no proviene de nosotros. No hay méritos en la salvación. No hay mérito que el hombre pueda decir que tiene en la salvación. No por obra. No hay obra que el hombre pueda hacer para ser salvo. No por obra para que nadie se gloríe. El único que merece la gloria y la honra es Cristo. Porque Él sí puso su vida en rescate de muchos. Amén. Usted y yo no, hermanos. Él paga un precio muy alto. Nosotros no. Entonces el hombre no puede tener méritos en la salvación. ¿Sabe por qué? Porque es transgresor, nace en pecado, nace dividido de Dios y necesita ser redimido a través de esta bendición de Dios, que es su Hijo. Porque el único sin pecado que nos podía rescatar era Él, hermano. No había nada que nosotros pudiésemos hacer porque el pecado nos dividía de Dios. ¿Y qué hace un pecador? Dios no iba a aceptar. La oveja choca, ¿va? Y eso es lo que le lleva al ser humano. Cuando dice que va a ser, le dan. Si usted va y le pregunta a las denominaciones, dijeron que este día le dieron culto a Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Pero qué le llevaron? La oveja choca y le voy a dar. ¿Qué culto le dieron? Si solo llegaron a buscarlo de este mundo. Ese no es darle el verdadero culto a Dios. Darle el verdadero culto a Dios es vivir para hacer su voluntad. Y este pueblo había desechado la fe y había puesto la fe en las obras, en lo que ellos hacían. Y eso está pasando, ¿sí o no? ¿Por qué le sirve a la gente? Porque yo no quiero que me quite el carro, el que tiene carro, ¿va? ¿Y por qué le sirvo? Porque yo quiero carrito y quiero un trabajito en el gobierno. Oye, ya no lo quiero, ¿verdad? Oye, ya no lo quiero, ya no quiero trabajar en el gobierno. ¿Verdad? No, porque yo quiero un trabajito donde gane unos $2,000 para componerme. ¿Se va a componer usted? Y ojalá lo componga el Señor con esta gracia, porque ve que anda mal puesto, ¿verdad? Porque en verdad, hermano, en Cristo lo poseemos todo. Amén. En Él lo tenemos todo, hermanos. Y miren, en verdad, hermano, y cuando yo estoy hablando de eso, porque es una realidad, hermanos. Así es, amén. Los deseos de este mundo, esos son vanagloria, ¿verdad? Son cosas pasajeras. Amén. Si que quiere usted trabajar en el gobierno, en la empresa privada, estar de esclavo de las personas. Amén. Esclavo de un sistema. Amén. Y eso no es deleite, hermano. Dice, ay, no, pues estoy ganando bien, pero te estás enfermando más. Te estás enfermando más. Y mira que dice en el 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? Dice, ¿todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿De qué cree que está hablando acá, hermano? Esa es la condición del hombre separado de Dios. Esa es la condición del hombre que quedó dividido de Dios, y esta sigue siendo la condición de aquel hombre que no se ha encontrado con la revelación de Jesús el Cristo. Y puede ser que predique, ¿sabe usted? Y puede ser que le llamen ministro. ¡Ministro! ¡Sierva! A mí me eliminan las siervas, le cuento. Me eliminan las siervitas. Porque a mí me encantó una vez, no sé si Kevin hablaba de que tenía muchos amigos, pero no eran amigos. Cuando vino la gracia que se derramó sobre su vida y le reveló al Cristo, usted ha fijado que pocos tienen, ¿verdad? Unos dos aparecen allá y que a ver, no, un amigo, no quieren ver, andan de metiche, a ver qué uno hace, qué bueno, ¿verdad? Porque amigos, hermanos, solo Dios. Amén. Solo Dios. Él sí, porque Él sí nos dio su amor. Amén. Nos expresó su amor en toda su extensión en el Hijo. Amén. Amén. Ese sí es amor. Amén. Y este es el verdadero, hermano. El que te ofrezca un hombre, una mujer o los hijos, ese no es verdadero. Amén. Así es, amén. Deja de darle de comer a los hijos y atenderlos, y ya vas a ver que te van a atender de mala madre. Amén. Amén. ¿O no amén? Amén. Mejor el amor de Dios. Amén. Entonces sigue diciendo acá,
Dice, porque queréis ser castigados aún. O sea, hay un castigo que viene al desechar esta gracia, al desechar el pacto. Dice, todavía os rebeláis, se siguen rebelando en contra de mí, están desechando al Cristo y están predicando a un Dios que no conocen, porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, y ustedes hablan de un Dios que no conocen porque no quieren ir al Hijo, amén, para que los traiga a mí, dice el Señor, y de esa manera se siguen rebelando y están usando las Escrituras, pero nada más para qué, para su vientre, para lo efímero, para lo que perece, pero no para lo eterno. Y les están hablando de falsos evangelios, no porque haya muchos evangelios, solo hay uno que puede redimir al hombre, que es Jesús el Cristo, autor de eterna salvación. Pero les llevan muchas buenas noticias, amén, porque son buenas. El que te sane es bueno, sí, va a estar sanito, amén. El que te compongas económicamente es bueno, sí, ¿verdad? Pero no te redime, no te saca de tu condición de pecado, amén. Puedes ver portentos, milagros y prodigios, no por eso, es que eso no es criterio de salvación, eso no significa que las personas van a creer. ¿Cuántas personas, cuántos miles siguieron a Cristo? ¿Cuántas personas dicen que fueron al aposento alto? ¿Cuántas quedaron? 120. Entonces solo 120 creyeron. Y claro, de ahí creyeron más, pero porque el Espíritu Santo dice que empoderó a Pedrito, el del vulgo, el no letrado, para que no pensara que era la capacidad, la elocuencia, sino que era el poder del Espíritu Santo dando testimonio que Jesús era el Cristo en todas las naciones, para que ese evangelio fuera llevado a todas las regiones del mundo, amén, y todas las naciones, amén. Para eso nos ha dado su Espíritu Santo, no para andarle diciendo a la gente, siente, hermano, siente, así sentí, me dice el Señor. O sea, no lo voy a sentir porque la señora me dice que lo sienta. Yo lo siento en todo momento, hasta en medio del dolor, viera cómo lo siento. Lo siento. Él está ahí. Amén. Amén. Y dice después, ¿por qué queréis ser castigados aún dice, todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Habla de la condición espiritual del hombre, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. O sea, miren, lo que está diciendo, no hay nada que pueda redimir a este hombre de esa condición. No hay obra humana, no hay sacrificio humano que pueda sacar a este hombre de esa condición, a menos que sea la obra redentora de Jesús el Cristo. Si no, el hombre va a seguir en esa condición. De eso está hablando. Y sigue diciendo, todavía revelar, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Está diciendo, es que esa es la condición espiritual del hombre sin Cristo. De eso está hablando. Entonces dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra, dice, está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego, y vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjero y asolada como asolamiento de extraño. Y queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿De qué cree que está hablando el Señor aquí? Está hablando a este pueblo, le está diciendo, este pueblo fue invadido por sus enemigos al rebelarse en contra de Dios. Todo aquel que se aparta del pacto, mire lo que viene a pasar, es abandonado por Dios por su desobediencia al pacto y queda bajo merced del enemigo, sumergido en tinieblas, dividido de Dios por el pecado, y que dice, y esclavizado por la muerte. Amén. Porque el hombre solo piensa en lo terrenal. Amén. Y peca en contra de Dios porque cree que esta vida lo es todo. Amén. ¿Por qué cree que pasa eso? Porque Satanás le ha cegado el entendimiento, está entenebrecido. Amén. Está en tinieblas, pues, no puede ver a Dios. No puede ver a Dios. Entonces está hablando de esa condición en la cual el hombre queda al abandonar su pacto, queda a merced de Satanás y no es esclavo de quien obedece, y se desechó la voz de Dios. ¿Qué voz están escuchando? Mire qué sigue diciendo acá. Y vamos en el ¿cuál íbamos? En el 10, ¿verdad? Sí, en el 10. Amén, hermano. Si Jehová de los ejércitos, y eso es lo que queríamos llegar acá, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. ¿Qué es lo que Dios nos habla acá, hermanos? Todo, miren esto, hay un remanente pequeño que se mantiene fiel a su pacto, y este está viviendo para hacer la voluntad de Dios. Hay un remanente que dice, pequeño. ¿Y esa multitud de que ustedes ven?
Y aquí dice que no es multitudes, no que es un remanente pequeño. Si no ya fuéramos como Sodoma y Gomorra. Pero ese remanente es el que está haciendo la voluntad de Dios, está viviendo aferrados al pacto de su segundo retorno, viviendo en esa gloriosa fe, en la esperanza gloriosa de Jesús el Cristo. Sabemos que nuestro final, hermano, va a ser glorioso porque el Mesías va a venir por nosotros. Él vino, consumó su obra y dice que ascendió a los cielos, pero también Él nos prometió que va a retornar por nosotros. Va a venir por su iglesia y su iglesia es la que tiene la respuesta para que Él venga. Amén. ¿Por qué? Porque le ha dejado el Espíritu Santo, que es la garantía de que el Mesías viene, porque es el testimonio del Cristo quien da el Espíritu Santo en su iglesia. Amén. 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 Y ya solo para terminar acá dice, príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy del holocausto de carne, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Miren esto, ¿por qué le dice esto? Le dijo esto a ese pueblo, pero nos está diciendo ahora a nosotros. Le está diciendo, si ustedes me traen sacrificios, pero no han puesto la fe en el sacrificio del Mesías, nada, de nada les sirve. Usted puede pasar 50 años en una congregación, pero si usted ha abandonado la fe del pacto, la fe en la promesa del Mesías, su esperanza no está en la fe en la promesa del Mesías que va a venir, dice que de nada sirve todo lo que estemos haciendo. Amén. Aunque estemos diciendo que estamos haciendo discípulos, porque está pasando algo aquí ahorita en El Salvador y hemos de tener cuidado. Hay movimientos que se están levantando y diciendo que están haciendo discípulos, y lo que están haciendo, ¿cómo se pudiese decir? No son adeptos, pero a ellos, adeptos a una congregación, pero no discípulos del Cristo. Amén. ¿Cómo se dice? Los están, cuando se entrenan, ¿cómo se dice? Los están adoctrinando, pero los adoctrinan para que pertenezcan a una denominación determinada, pero no están siendo discipulados para hacer la voluntad de Dios en todas las naciones. Y lo están llevando con un falso mensaje. Amén. Amén. Y no con el evangelio de Jesús el Cristo. Y aunque vea a Caritas, dice que los ministros se van a disfrazar como ministros de justicia, pero van a introducir sus herejías que van en contra de la verdad de Dios. Amén. Amén. Entonces miren, hermanos, si nosotros, Dios nos ha revelado que Jesús es el Cristo, la palabra de Dios dice, sus ovejas oyen su voz y le siguen, le obedecen a Él. Y sabe que dice que estas ovejas no pueden escuchar otra voz que no sea la del evangelio. Por eso es que aquellos que hemos creído que Jesús es el Cristo, cuando no es evangelio, nos estorba, ¿verdad? Escuchar lo que no es de Dios. Y nos molesta, porque estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios, y no solo escucharla, sino obedecerla. Y por eso es que venimos a este lugar y no anteponemos circunstancias o situaciones para escuchar y seguir siendo afirmados en esta fe. Porque ese querer y hacer su voluntad está en nosotros, hermanos. Y el Señor les habla. A pesar de las personas que ahora, si ustedes se fijan, vemos gente ayunando. Y que, hermano Kevin, es cierto, eso nos habían dicho, que un pastor dijo que él había hecho 41 ayunos más que el Señor. Pero usted cree que eso le agradó al Señor. Vea lo que dice de eso. Cuando aquel llegó el religioso, el fariseo, el publicano, ¿se recuerdan? Dice que los dos en pie, ¿verdad? Dice que uno decía, Señor, decía el fariseo, el religioso, Señor, gracias por no ser como los demás, yo ayuno, yo oro, yo diezmo y le hago bien al prójimo. Ahí está un listado, usted invente ahí va todo lo que el religioso dice. Hagamos, porque así es el religioso, yo hago esto, yo hago lo otro. Y el publicano, ¿qué dijo? Señor, sé propicio a mí. Hay una condición de pecado que no me permite estar contigo. Reconozco mi condición de pecado. Y solo tú me puedes poner en una condición de hijo para ser justificado. Para ser hijo tuyo tengo que ser justificado. Y solo tú me puedes justificar porque soy pecador. Pero dice el Señor que al fariseo no le valió el ayuno, la oración. No le valió todo lo que hacía, sus obras. Fueron como trapos de inmundicia, porque no es por eso que el hombre es salvo. Es por la gracia de Dios a través de su Hijo Jesús el Cristo. Y mire lo que dice estas personas de hoy en día y de las de antes. Porque hoy en día siguen creyendo que ellos están haciendo algo para Dios. Dicen, no, es que yo no le hago daño al prójimo. ¿Cómo no? Si hasta cuando le das de comer esperas a un saludo de él y no te lo da, no le da.
Entonces hay maldad en eso. Amén. Ay, bien bueno, mi hermanito, ahí dale de comer. Yo he preguntado a estas personas que llevan y le llevan alimento, ¿cuál es el problema espiritual del hombre? ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? Y no lo saben, pero sí saben que uno dice que hermanito le llevaron comida. Y a mí me duele eso, porque yo digo, la comida servirá a la letrina, pero estas personas se van a morir. Y no les están dando respuesta. Es que nosotros les decimos, hermano, venga Cristo, que le va a dar pisto. O le dice, Dios le ama, pero ¿por qué Dios le ama? Porque usted sin Dios, lo contrario de amor, ¿qué es? Usted es aborrecer, que así habla, ¿verdad? Él aborrece el pecador, ¿o no? Aborrece el pecado y el pecador, ¿o no? No, hermanos, ahí en la Biblia dice, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Entonces, ¿cómo es volado, pues? Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Si no dice que es pecador, pues. Y eso no está en la Biblia, eso lo dijo Gandhi. Tata Gandhi está hablando usted. Y luego lo dijo Gandhi, no lo dijo Dios, hermano. Váyanse, que dice que él no puede oír al que es pecador, o no dice así. Que él no, dice que su oído, dice que él no quiere oír al pecador. Amén. Y entonces si no lo quiere oír, cuando usted no quiere oír a alguien, ¿qué significa? ¿Qué dice usted? Detesto estar oyendo a esta gente. ¿O no? Repudio estar oyendo a esta gente. No lo voy a escuchar. Como la estupidez me habla. ¿Verdad? Eso pasa cuando una persona ha desechado el evangelio. Solo tonterías hace. Kevin fueron a predicar y una persona puso una su volada aquí como que era el zorro. ¿O no? ¿Y qué cree? Empezaba a profetizar y ellos no pudieron dar el mensaje. Y hay una algarabía, que un Toyota Corolla azul, y hasta hoy ya vamos a preguntarle a la hermana ella que tienen el Corolla azul. Nada que ver, verde es, dile. Nada que ver. Y mi esposo dijo, no, dijo, esta gente tiene convención de oír, pero no el evangelio, sino lo que los adivinos les quieren decir. Imagino como que era el zorro, ¿va? Y todo ahí es biribiri, no me estoy burlando, eso pasó. ¿Y usted cree que eso es el Espíritu Santo? No. Si el Espíritu Santo es de orden y lo que da el testimonio del Evangelio. Amén. Amén. Para eso nos empoderó. Léase el libro de Hechos 2, ahí está. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Que el Espíritu Santo va a dar testimonio de esta gracia que se nos ha revelado, que es la fe en Jesús el Cristo. No es para estar diciendo, ahí viene el santo, ahí viene la profeta. Y miren, ya terminando. Y dice, pues, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Mejor ni se congreguen, no llevan la fe correcta. Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Por qué? Porque ese pueblo llevaba todo eso, pero habían abandonado la fe en la promesa del Mesías, que los podía redimir. Ellos tenían esperanza en lo que llevaban, en lo que ellos hacían, en sus obras, pero no en la fe, en la promesa de la obra de Jesús el Cristo. Amén. La habían desechado, y eso está pasando ahora. La fe la están usando para otras cosas, menos para lo que debe ser usada. Amén. Y mire que sigue diciendo acá, y hoy sigue. ¿Quién demanda esto? Miren esto. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios? Oiga lo que dice. ¿Quién demanda esto? Dice, hermanos, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlo delante de mí? Dice, para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. Sin la fe del Cristo, sin la fe en Jesús del Cristo, lo que me traigas son vanas ofrendas. Eso no te puede poner en una condición de hijo. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dice el Señor. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, porque han abandonado la gracia, han abandonado la fe en el Mesías y la han puesto en todo lo que ustedes pueden hacer. Y ya que por las obras, ¿qué dice? De la ley ningún ser humano será justificado, sino a través de esa bendita gracia que está en Jesús el Cristo. Y eso le está diciendo, ustedes pueden ayunar, ustedes pueden orar, ustedes pueden venir todos los días si quieren, dice, pero si abandonan la fe en la promesa de Jesús el Cristo, en el Mesías Cristo que vino, eso ahora para nosotros, ¿verdad? Que vino, que consumó su obra, pero se nos promete que va a venir y no estamos viviendo para esa promesa. ¿Qué dice? Todo lo que me traiga me es abominación y estoy hastiado de sus reuniones.
Harto estoy de sus reuniones, dice el Señor. ¿Quién lo dice? Dios. Y está diciendo a nosotros, porque ya palmamos, dijo mi esposo, ¿verdad? Y dice, pónganse en pie. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hoy, pero aquí hay algo bueno. Oraban, ayunaban, hacían muchas cosas disque buenas, pero Dios, ¿qué dice? Yo no lo voy a escuchar, porque el único medio para que yo pueda escucharlos es a través de mi Hijo. Y si ustedes no tienen la fe en mi Hijo y no están viviendo para hacer su voluntad, amén, Amén. porque a través del Hijo es que nosotros hacemos su voluntad, la voluntad del Padre, amén. Así es, amén. Entonces dice, lo que ustedes me traigan me es abominación y estoy hastiado de ver todo eso y de sus reuniones. Mejor ni las hagan, está diciendo el Señor. Más te vale que te quites este título de pastor, de gran sierva de Dios, de gran profeta, porque el Señor le llama abominación a todo lo que estás haciendo si has desechado la fe en Jesús, el Cristo, autor de eterna salvación. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, por habernos revelado a Jesús como el Cristo. Gracias, Señor, porque seguimos, Señor, afirmados en esta fe, no por algo que nosotros hagamos, es porque es tu gracia y misericordia, abrazándolos todos los días y dándonos respuesta en tu Hijo, Señor. Que esta noche, Señor, lo sigas logrando en nosotros a través del testimonio de Jesús el Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.